Llevaba 6 años enamorada en secreto de Carlos cuando, por azares del destino, nos convertimos en marido y mujer por un matrimonio arreglado. Después de casarnos, nos llevábamos sorprendentemente bien y manteníamos una vida íntima normal. Todo porque Carlos había dicho, los matrimonios sin amor son los más estables. Por eso escondí con tanto celo mis sentimientos desbordantes. Hasta que el primer amor de Carlos regresó al país. Empezó a pasar noches enteras fuera de casa, y aunque se duchara con agua fría, ya no me tocaba. Cuando fui a buscarlo con los papeles del divorcio que yo misma había preparado, escuché sus pensamientos más íntimos. Amo a mi esposa, amo a mi esposa, amo a mi esposa, amo a mi esposa. Capítulo 1. La noche de bodas con Carlos. Me bebí media botella de vino para darme valor. El alcohol empezó a hacer efecto lentamente, y mis mejillas ardían como brasas. Carlos sostuvo mi nuca con su mano de dedos elegantes, mientras sus besos caían suavemente como pétalos. ¿Has bebido? ¿Quieres continuar?, preguntó. Apenas logré soltar un desde lo profundo de mi garganta. Pero en mi mente surgieron pensamientos inoportunos. ¿Carlos era tan controlado incluso en estos momentos? Claro, al fin y al cabo, nuestro matrimonio no era más que una transacción. Pronto dejé de tener cabeza para pensar en otra cosa. El vestido se deslizó hasta la mitad. En el instante en que mi piel tocó el aire, un escalofrío inexplicable me recorrió. Carlos solo se había desabrochado 2 botones de la camisa, con la corbata colgando suelta alrededor del cuello, revelando su piel bronceada. Podía ver sus músculos pectorales firmes subir y bajar con cada respiración. Se me secó la garganta al mirarlo. Carlos. Soltó una risa grave, su voz llena de ternura tranquilizadora. Cara, no te pongas nerviosa. Carlos me presionó contra el borde de la cama con una mano, se arrodilló a medias y de repente besó aquel lunar rojo. Su voz ronca mezclada con su aliento cálido rozó mi oído. Si te sientes incómoda, solo dímelo. Agarré fuertemente su cabello negro. Casarme con Carlos era como toparse de repente con la aurora boreal en el horizonte. Una sorpresa maravillosa, pero que parecía irreal. Aún así, quería aferrarme a él. Lo que pasó después, quizás por el alcohol, no lo recuerdo con claridad. Al día siguiente, cuando me levanté, mis piernas estaban tan débiles que casi me caigo. Y Carlos, con toda seriedad, quiso discutir conmigo la frecuencia. ¿5 veces por semana? Apenas estaba volviendo en mí cuando escuché eso, y mis ojos se abrieron como platos. ¿5 veces? Carlos me miró y, sin inmutarse, cambió su propuesta, entonces 2 veces por semana. La luna de miel la pospuse por mi sugerencia. Carlos tenía mucho trabajo en la empresa, y yo el próximo mes tenía que incorporarme al equipo de producción como guionista. Pero lo más importante era que quería esperar a que hubiera algo de sentimiento entre Carlos y yo, aunque fuera solo un poquito, aunque fuera fingido. Después de casarnos, Carlos y yo congeniamos inesperadamente bien, tanto en la vida diaria como en la cama. En ciertos aspectos, sabía cuidarme especialmente bien. Solo que pasamos de 2 veces por semana a varias rondas cada vez. A la mañana siguiente, con las piernas aún temblando, Carlos me jaló para que le anudara la corbata. Mi cabeza daba vueltas. Carlos, entre semana nosotros. Hice una pausa, tratando de persuadirlo con tacto, no deberíamos quedarnos despiertos tan tarde. Aunque siempre había deseado su cuerpo, teníamos que ser moderados. No es que no quiera tener intimidad, es solo por nuestra salud. Mientras hablaba, observaba disimuladamente su expresión, sin detener el movimiento de mis manos anudando la corbata. Pronto terminé. Siempre que Carlos estaba en casa, yo le anudaba la corbata. Del mismo modo, cada vez que me lavaba el cabello, él me lo secaba y peinaba. Siempre me sentía un poco avergonzada. Pero Carlos decía, ¿acaso Cara piensa que soy torpe con las manos? Entre esposos no hay que ser tan formales. Adoraba especialmente estos momentos, me daban la ilusión de que me amaba. Lástima que yo sabía que en su corazón había una mujer que no podía olvidar. Pero no importaba, de ahora en adelante su vida estaría llena de mí. Después de escuchar mis palabras, Carlos arqueó una ceja,
y su mandíbula de líneas marcadas se movió ligeramente. Lo siento, anoche no me contuve. Pero Cara, yo también tengo necesidades. Me quedé paralizada. Sus dedos presionaron suavemente sobre mi cintura adolorida a través del pijama, masajeándola mientras decía, anoche tuve una reunión de último momento, por eso terminamos tan tarde. En el futuro tendré más cuidado, empezaremos más temprano. Cara, ¿te sentiste incómoda ayer? ¿Necesitas que te ponga algún ungüento?, preguntó Carlos con tono casual. Mi cara se puso roja como un tomate, y apenas logré susurrar, no. La mirada de Carlos se oscureció, sus dedos largos tomaron mi barbilla, se inclinó y me besó. Pronto se convirtió en un saqueo posesivo. Dio mi mano hacia sus abdominales marcados, y cuando siguió bajando, mi respiración se detuvo. Después de un largo rato, Carlos habló con voz ronca. Sin embargo, Cara tiene razón. Por nuestra salud, ¿qué tal si 3 días a la semana madrugas para hacer ejercicio conmigo? Yo sentí que el cielo se me venía encima. Capítulo 2. Al final, la corbata fue un esfuerzo inútil. Cuando terminamos, Carlos me llevó en brazos al baño para limpiarme. De repente bajó la cabeza, su respiración rozando la coronilla de mi cabeza. Jorge nos ha invitado a cenar la próxima semana. ¿Tienes tiempo libre? Va a inaugurar el bar en el que acaba de invertir. Ha invitado a algunos compañeros de la preparatoria. Los conoces a todos, me explicó. Ah, una reunión de exalumnos de la preparatoria. ¿Habrá invitado Jorge a María también? Lo pensé por un par de segundos, negué con la cabeza y rechacé la invitación. Con el guión en el que estoy trabajando, los inversionistas pidieron de último momento que añadiera un papel femenino importante. Tengo que modificar mucho la parte de la que me encargo, pronto empezamos el rodaje, así que probablemente no tendré tiempo de ir. Lo siento mucho. Jorge y Carlos, junto con mi hermano mayor, eran amigos desde la infancia. Todos estudiamos en la misma preparatoria. Cuando yo estaba en primer año, Carlos ya estaba en tercero. A menudo los acompañaba cuando salían con mi hermano. Por mi amor platónico hacia Carlos, sumado a mi personalidad introvertida y reservada, la mayoría del tiempo solo me quedaba a un lado escuchándolos bromear y charlar, observando en silencio a Carlos, memorizando cada uno de sus movimientos y gustos. Para poder estar cerca de él, durante los exámenes a propósito me equivocaba en algunas preguntas importantes, solo para tener la excusa de pedirle a Carlos que me ayudara con las materias. Hasta que el siguiente semestre, María se transfirió de repente a la clase de Carlos. Ella tenía buenas calificaciones y una personalidad alegre, no solo conocía a Carlos de antes, sino que también se integró rápidamente a su círculo social. Lo que no esperaba era que María viniera a buscarme a solas. Caramela, ¿te gusta Carlos? Mis pestañas temblaron sin control, por un momento no supe qué responder. Lo de mi amor secreto por Carlos, ni siquiera mi hermano lo sabía. María ladeó la cabeza, con una sonrisa en los ojos, pero Carlos me dijo que solo te ve como una hermana menor. Estoy pensando en confesarme a Carlos, si él acepta. Caramela, después ya no uses las preguntas como pretexto para acercarte a Carlos, ¿está bien? Después de que María se confesara a Carlos, vino especialmente a charlar conmigo. Carlos y yo nos conocemos desde pequeños, me transferí aquí por él, gracias a él pude cambiarme aquí en el último semestre del tercer año. Originalmente quería estar con Carlos después del examen de ingreso a la universidad, pero ahora conseguí admisión directa, no quiero esperar más. Hermanita, en el futuro, será mejor que pongas más atención en tus estudios. Después, por alguna razón, María y Carlos terminaron. En una reunión cuando hablamos de primeros amores, Jorge sonrió con una sonrisa ambigua. Carlos, si tiene uno, para esperar a cierta persona, ha estado soltero todo este tiempo. Capítulo 3. Con una sola palabra del capital, tengo que pasar la noche en vela modificando el guión, tan ocupada que no tengo tiempo ni para respirar. Al quinto día durmiendo en el estudio, ya entrada la noche, Carlos llamó a la puerta. Caramela. Rara vez me llamaba por mi nombre completo. Levanté la cabeza confundida mientras él se acercaba lentamente, trayendo consigo una brisa fría y el olor a humedad. ¿Acaso te has olvidado de que tienes marido? Su tono era ambiguo.
¿Piensas seguir durmiendo en el estudio, viviendo separada de mí? Cuando Carlos me presionó contra el escritorio, con los labios curvados en una sonrisa y su aliento envolviéndome, fue entonces cuando entendí lo que quería decir. Con las mejillas ardiendo, respondí activamente, tratando de contentarlo. Cara, ¿podrías no ignorarme así de repente otra vez?, dijo Carlos de pronto. Parpadeé instintivamente, tartamudeando una explicación. Solo se me olvidó, estos días no te he ignorado. Antes de terminar la frase, los ojos de Carlos se oscurecieron. Mordió suavemente mis labios, tragándose el resto de mis palabras. No volvió a mencionar el tema. La luz del techo parecía oscilar. Me mordí el labio, girando la cabeza para mirar nuestras manos entrelazadas. Empecé a sentirme insatisfecha con esta relación tan formal y respetuosa. Quizás podría intentar que el amor surgiera con el tiempo entre nosotros. Un pensamiento que no me atrevía a considerar brotó silenciosamente en mi corazón. ¿Será que a Carlos le gustó aunque sea un poco? El día de la reunión, a las 11:30 de la noche, Carlos aún no había regresado. Justo cuando dudaba si debía enviarle un mensaje, llegó el suyo primero. Estoy borracho, no es conveniente conducir. Me quedaré en el bar de Jorge esta noche, no me esperes. Como por arte de magia, le pedí la dirección a Jorge, queriendo darle una sorpresa. Lástima que mi hermano voló a París por trabajo la semana pasada, si no, podría haberle preguntado discretamente sobre la situación. Llegué al bar a la hora en que normalmente terminaban las reuniones. Justo cuando iba a llamar a Jorge para preguntarle dónde estaban, mi mirada quedó fija en algo. Bajo la tenue luz, Carlos estaba apoyado en la barra, con la espalda perfectamente erguida, sus dedos girando despreocupadamente una copa. Ese aire de elegante nobleza destacaba entre la multitud. No pude evitar que una sonrisa se dibujara en mis labios. Lo observé un buen rato antes de acercarme. Pero entonces lo escuché decir con indiferencia: los matrimonios sin amor son los más estables. La sonrisa se congeló instantáneamente en mi rostro. Esas frías palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos, y mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Sin atreverme a escuchar más, me di la vuelta y huí precipitadamente, sin escuchar lo que Jorge dijo después: déjalo ya, Carlos. Ni tú mismo puedes hacerlo, y aún así usas esa frase para aconsejarme sobre matrimonios arreglados. Corrí al baño, las lágrimas mezclándose con el agua fría deslizándose hasta mi boca, saladas y amargas. El corazón humano es verdaderamente codicioso. Después del matrimonio, Carlos fue tan bueno conmigo, compartía su agenda, recordaba mis preferencias, sabía que le temía a la oscuridad y dejaba una luz encendida cada noche. Por eso, confundí su responsabilidad hacia el matrimonio con amor. Después de un buen rato, levanté la cabeza y forcé una sonrisa fea frente al espejo. Caramela, debes estar agradecida, murmuré, esperando solo que él nunca descubriera que estaba enamorada de él en secreto. Después de recomponerme emocionalmente, salí y me encontré justo con Jorge y su grupo acercándose. Carlos iba al final, mirando su teléfono con la cabeza baja. Jorge, con su vista aguda, me vio primero y me saludó con la mano: cara. Mientras hablaba, le dio una patada a Miguel, que no paraba de hablar a su lado. Miguel no captó la señal y siguió hablando: cara. ¿No estábamos hablando de que María volvió al país a buscar trabajo? Digo, si hubiera regresado antes, no sería Carlos. Jorge le dio un codazo en el estómago a Miguel, interrumpiendo forzosamente sus palabras. Me quedé paralizada al escuchar el nombre familiar. ¿María había vuelto al país? Tenía contacto con Carlos. Ya les dije que no mentía. Cara pidió la dirección para venir a recoger a su marido. Jorge se dio vuelta y agarró a Carlos, poniendo su brazo en mis brazos. Váyanse a casa, váyanse a casa. Cara, Carlos está muy borracho, puedes hacer lo que quieras con él. Me quedé atónita, levantando la vista para ver a Jorge guiñándole el ojo a Carlos. Observé a Carlos con curiosidad, el olor a alcohol en él era muy tenue, sus ojos estaban claros, su postura relajada. ¿Dónde estaban los signos de embriaguez? Mientras pensaba esto, los ojos de Carlos de repente se nublaron con una sombra oscura, su figura se tambaleó ligeramente, y luego enterró su frente con precisión en mi cuello.
me siento muy mareado, su voz era ronca. Me obligaron a beber. ¿Cara vino especialmente a recogerme a casa? Su aliento cálido en mi cuello provocó un escalofrío. Entre las burlas de Jorge y los demás, solo pude asentir suavemente con un mmm. Carlos curvó sus labios, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los míos. Bajé la cabeza confundida, llevándolo hacia afuera. Mi esposa vino a recogerme a casa por primera vez. La voz profunda de Carlos resonó de repente en mis oídos. Me quedé inmóvil, girando la cabeza para mirarlo. Tenía una sonrisa triunfante en la comisura de los labios, su nuez de Adán se movió, pero no abrió la boca, aunque escuché de nuevo. La sugerencia de Jorge no está mal. Mi esposa se ve tan adorable cuando está avergonzada. Mientras conducía esperando en el semáforo, no pude evitar mirar de reojo a Carlos en el asiento del copiloto. Estaba apoyando la cabeza con una mano, con los ojos cerrados, respirando suavemente, como si estuviera dormido. ¿Acaso había escuchado sus pensamientos? Mis emociones, que habían tocado fondo, subieron de nuevo como en una montaña rusa. Dudando un momento, pregunté tentativamente, Carlos, ¿de verdad estás borracho? Si no te sientes bien, ¿paso por la farmacia a comprar algo para la resaca? Abrió lentamente los ojos, sus pupilas oscuras parecían cubiertas por una neblina. No hace falta. Se frotó la sien. Solo me duele un poco la cabeza. Asentí, mirando su expresión indiferente, las palabras que quería preguntar se quedaron atoradas en mi garganta. Era demasiado extraño, simplemente no podía preguntarlo. El semáforo cambió a verde. Antes de arrancar, lo miré una vez más. Había cambiado de posición, y en su rostro frío, parecía que las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente. Después de eso, no se escuchó ningún otro sonido en el auto. Esta duda me persiguió hasta llegar a casa. Apenas estacioné, sonó el teléfono de Carlos. Con mi vista aguda, vi que la llamada era de María. Carlos, ¿puedes venir a recogerme ahora? Mi mano se detuvo en la manija de la puerta, una amargura repentina subió por mi garganta. Abrí la puerta del auto y subí sola, sin preocuparme por Carlos borracho. Carlos se quedó inmóvil sosteniendo el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz de María continuaba. El abuelo sabe que mi nuevo departamento aún está en renovación, me dijo que fuera a vivir a la casa antigua, dice que le haga compañía. Pero hace mucho que no voy, no sé cómo llegar. Escuché que tuvieron una cena esta noche. ¿Por qué no me invitaron? Por más ocupada que esté, siempre puedo sacar tiempo. Carlos observó mi espalda alejándose, con una expresión algo confundida. Después de un buen rato, chasqueó la lengua suavemente antes de responderle a María. Después de llegar a casa, me quedé parada en el vestíbulo por mucho tiempo, con la mente hecha un lío. Después de dudar un momento, saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a mi mejor amiga. Capítulo 4. Sofía es mi compañera de secundaria y la única persona que sabe que he estado enamorada en secreto de Carlos durante 6 años. Sofía, María ha vuelto. Acaba de llamar a Carlos para que vaya a recogerla. Sofía respondió rápidamente. ¿A la 1 o 2 de la madrugada, llamando a un hombre casado para que la recoja? ¿Qué le pasa? Caramela, sé más firme. Aunque sea un matrimonio arreglado, tú y Carlos son esposos legítimos ahora. Aunque María sea su primer amor, ellos terminaron. Esto es comportamiento de amante. Además, ni siquiera es seguro que sea su primer amor. Durante esos años que estuvo en el extranjero, ¿no se preocupaba siempre por ti? Incluso te dijo que estaba soltero. Me quedé mirando esa última frase, perdida en mis pensamientos. Cuando estaba en segundo año de bachillerato, Carlos ya estaba estudiando en el extranjero, pero de vez en cuando me enviaba mensajes preguntando sobre mis estudios y mi situación. Después de varias veces, me molesté un poco y le respondí. Mi hermano dice que últimamente solo duermes 6 horas al día. Si tienes tiempo libre, mejor pásalo con tu novia. Mis estudios van bien, no necesitas preocuparte por mí. Carlos respondió con un, el cursor parpadeó durante mucho tiempo antes de que enviara. Cara, estoy soltero. Gracias por preocuparte,
pero siempre tengo tiempo para ayudarte con tus estudios. Me quedé paralizada. ¿Había terminado con María? La sorpresa, la confusión y la alegría chocaban en mi corazón. En ese momento decidí valientemente que después del examen de ingreso a la universidad, intentaría conquistarlo. Pero después, Jorge me dijo personalmente que Carlos se había mantenido soltero esperando a su amor platónico. Sofía seguía enviando mensajes sin parar cuando Carlos entró de repente. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, abrí la boca, pero al final desvié la vista con nerviosismo. Siempre era así, en cuanto lo veía, todas las palabras que quería decir se quedaban atascadas. Apreté el teléfono y me escabullí rápidamente al dormitorio. Carlos ha vuelto, no fue. Pero hoy pasó algo. Ahora no estoy segura de lo que piensa. Sofía respondió al instante con un emoji de frustración. Pregúntale directamente. No te escondas cada vez que pasa algo, me vas a matar de la ansiedad. ¿Acaso vas a dejar que María siempre esté entre ustedes? Escúchame, ponte ese camisón de batalla que te regalé, pregúntale mientras lo hacen, así no tendrás tiempo para pensar demasiado. Te garantizo que obtendrás respuestas. La última vez que fui a cenar a tu casa, la forma en que Carlos te miraba era extraña. Con la frecuencia con la que están juntos, al menos le atraes físicamente, y lo demás no es imposible. Ve. Pensé durante mucho tiempo, mordiéndome el labio mientras sacaba el camisón azul lago con la espalda descubierta que Sofía me había regalado, y entré al baño. Cuando salí, Carlos aún no había vuelto al dormitorio. La luz del estudio estaba encendida, probablemente estaba trabajando. Tiré del camisón que apenas cubría la raíz de mis muslos y enterré mi rostro ardiente en las sábanas. ¿De verdad funcionaría esto? A las 3 de la madrugada, cuando estaba medio dormida, Carlos finalmente volvió a la habitación. Se quedó de pie junto a la cama, su mirada profunda cayendo sobre mi camisón que se había levantado por mi postura al dormir, la piel expuesta brillaba con un resplandor nacarado. Sentí el calor de su palma a través del camisón en mi cintura. Cara. Fingí responder adormilada, y cuando me acercó a su abrazo, aproveché para rodear su cuello con mis brazos, el tirante se deslizó de mi hombro. Mi corazón latía aceleradamente, las palmas sudaban ligeramente. Carlos se quedó rígido. Escuché su respiración volverse pesada de repente, su nuez de Adán subió y bajó. Miró la hora, luego me metió en las sábanas, dio media vuelta y entró al baño. Me quedé aturdida en la cama por un momento. ¿Quería ducharse primero? Pero esperé y esperé, no sé cuánto tiempo pasó. Descalza, caminé hasta la puerta del baño. Justo cuando iba a tocar, escuché unos jadeos reprimidos. Mis orejas ardieron al instante y volví corriendo a la cama. Media hora después, Carlos salió del baño y me abrazó por detrás, sus dedos fríos acariciando mi mejilla. Duerme, buenas noches. Mordí fuertemente mi labio inferior y abrí los ojos de golpe en la oscuridad. ¿Así sin más se iba a dormir? Fue entonces cuando me di cuenta de que Carlos había estado tomando una ducha fría. Prefería tomar una ducha fría antes que tocarme. ¿Era por María? Mi corazón se llenó de rabia y tristeza. Capítulo 5. Carlos y yo entramos inexplicablemente en una guerra fría, unilateral de mi parte. Al tercer día de la Guerra Fría, me incorporé al equipo de filmación. Carlos me enviaba mensajes todos los días, a veces sobre su agenda de trabajo, a veces fotos de su almuerzo. Ya no chateaba con él como antes, solo respondía con algún emoji cada vez. Hasta que llamé a la empleada doméstica para pedirle que me enviara algo. La señora dudó un momento. Señora, el señor me dio medio mes de vacaciones, ¿no se lo dijo? Me quedé paralizada. Ah, ya veo. No tengo nada que hacer ahora, en un rato voy a enviárselo. La señora explicó, el señor parece estar muy ocupado últimamente, no ha vuelto a casa, y como usted tampoco está, por eso me dio vacaciones. Después de colgar, inmediatamente le envié un mensaje a Carlos, ¿no has vuelto a casa últimamente? Carlos, ¿no cómo va el progreso del rodaje? ¿Cuándo vuelves a la ciudad? Viendo su obvia actitud de cambiar de tema, sentí un nudo en la garganta. Si no había vuelto a casa ni había venido a visitarme al set, ¿dónde estaba durmiendo Carlos? Además,
Habíamos acordado 2 veces por semana, y ya debía 2 semanas, pero parecía no importarle en absoluto. Es una serie corta, se puede terminar en poco más de medio mes. ¿Has estado en contacto con María últimamente? Mis dedos se suspendieron sobre el botón de enviar durante varios minutos. Después de dudar una y otra vez, apreté los dientes y lo envié. ¿Carlos? No. ¿Por qué? ¿Necesitas algo de ella? Pero las publicaciones de María no solo mostraban que vivía en la casa antigua de la familia de Carlos, sino que también había entrado a trabajar en el grupo empresarial de Carlos. Me quedé aturdida durante mucho tiempo, luego volví a abrir la cuenta de María. Su foto de perfil era la espalda de Carlos. Forcé una sonrisa, mi mirada recorrió el solitario vistas, uno en la esquina inferior derecha de cada publicación, deteniéndome en la más reciente. Viaje de negocios con el señor C, otro día que hace latir mi corazón. La imagen mostraba el perfil de Carlos, vestido de traje hablando con alguien, sin mostrar su rostro completo. Continué deslizando hacia abajo. El teléfono que el señor C me regaló fue robado hace unos años, perdí muchas fotos preciadas, pero recientemente recuperé bastantes, todos son recuerdos. Esta vez publicó 9 fotos, todas de la secundaria. Mi vista se fijó en una de ellas, Carlos con las cejas relajadas, las comisuras de los labios muy elevadas, los ojos llenos de alegría. Esa expresión despreocupada y radiante, nunca la había visto en su rostro. Cené con el abuelo del señor C, hablamos de muchas travesuras de su infancia. Mi ídolo también tuvo una niñez tan traviesa. Le dije al señor C que después de todos estos años, todavía me gustas. El señor C dijo que le diera un poco más de tiempo. Esperaré. Mis dedos temblaban mientras bloqueaba la pantalla, una punzada aguda en la nariz. De repente me sentí como una payasa durante todo este tiempo. Le envié un mensaje a un antiguo compañero de clase especializado en divorcios, pidiéndole que redactara un acuerdo de divorcio. Si esta espina se clavaba cada vez más profundo, mejor deshacerme de ella. Juan fue muy eficiente. En 3 días tuvo listo el acuerdo de divorcio e incluso condujo hasta la base de filmación. Me sorprendí un poco, en realidad, podías enviarlo por mensajería. Vine por trabajo, estaba de paso, dijo. Además, necesito que confirmes las cláusulas específicas para poder modificarlas de inmediato si es necesario. Después de dudar un momento, decidí invitarlo a cenar en un restaurante fuera de la base de filmación. Mientras esperábamos la comida, Juan me entregó el acuerdo para que lo revisara. Me quedé mirando las palabras acuerdo de divorcio, perdida en mis pensamientos sin darme cuenta. Juan me observó, preguntando tentativamente, compañera Caramela, ¿puedo preguntar por qué quieres divorciarte de repente? Justo después de decirlo, se dio cuenta de que era inapropiado y murmuró una disculpa. Solo preguntaba por curiosidad, no te lo tomes a mal. Después de un rato, volvió a preguntar, ¿todavía quieres a Carlos? Guardé silencio por unos segundos. ¿Cómo podría no quererlo? Era la persona que había guardado silenciosamente en mi corazón desde la juventud. Innumerables imágenes de él pasaron por mi mente al instante, mis ojos se humedecieron un poco. Cuando no sabía cómo rechazar a otros, Carlos intervenía activamente para rescatarme. Cuando mi hermano y él jugaban videojuegos y yo escribía tareas melancólicamente en un rincón, él de repente me daba palmaditas en el hombro y me ofrecía 2 caramelos de fresa. Cuando jugaban baloncesto, fui a llevarle agua a mi hermano, accidentalmente pisé su pie, bajé la cabeza diciendo lo siento. Él me miró desde arriba, no pasa nada, cara, ¿qué tal si me das el agua de Luis como disculpa? Me quedé atónita y se la pasé rápidamente, las comisuras de sus labios formaron una curva suave. Sacó del bolsillo un puñado de los familiares caramelos de fresa. Es justo corresponder, te invito dulces. Cuando me ayudaba con los deberes, si me equivocaba solo decía suavemente es una forma muy diferente de resolver el problema, pero con un tono indulgente y burlón al final, y cuando acertaba me daba caramelos de fresa como premio. Cuando comíamos fuera, sabía que no podía comer picante. Siempre cambiaba especialmente 2 platos picantes y pedía al mesero que me trajera leche de fresa. Más tarde, cuando supe que posiblemente habría un matrimonio arreglado con la familia de Carlos, él vino a preguntarme directamente, Cara, ¿te gustaría casarte conmigo? Si no quieres, hablaré con mi familia para rechazarlo, no te preocupes.
Con tantas cosas, ¿cómo podría no enamorarme? Pero al final, el amor no correspondido es solo cosa de una persona. Levanté la cabeza y le dije a Juan, ya no importa. Capítulo 6. Juan me acompañó hasta la entrada del set de grabación. Al despedirse, sonrió y me dijo, compañera Caramela, si tienes algún problema, puedes contactarme. ¿Te parece si te invito a cenar cuando tengas tiempo? Aún no te he agradecido por ayudarme con las clases particulares en el instituto. Me detuve un momento y lo miré de reojo. Juan parecía un poco nervioso. No es necesario, solo hacía lo que debía hacer entre compañeros de clase. Antes de terminar la frase, una voz magnética y clara interrumpió. Cariño, ¿quién es él? Carlos apareció de repente detrás de mí, vestido con un traje negro, mirando a Juan con una frialdad apenas perceptible. Juan no dijo mucho. Echó un vistazo a Carlos, esbozó una sonrisa inexplicable y lo saludó. Hola, señor Carlos. Tengo algunos asuntos que atender, no los molestaré más. Luego se dirigió a mí, compañera Caramela, si hay algo en el contrato que necesite modificarse, contáctame cuando quieras. Hasta luego. Asentí con la cabeza y me despedí de él. Carlos se acercó un paso y naturalmente rodeó mi cintura con el brazo. El calor de su palma me tensó inexplicablemente. Entonces escuché los pensamientos de Carlos que tanto tiempo había querido conocer. ¿De qué contrato habla Juan? TSK, no me gusta nada cómo me mira este tipo. Cuanto más lo veo, más me parece al chico de la moto que trajo a mi esposa a casa después de la reunión del instituto. Yo, completamente confundida sobre qué está diciendo, retrocedí un paso, alejándome de Carlos, y levanté la cabeza para mirarlo atentamente. ¿Cómo es que, viniste de repente? Vine a visitarte al set, dijo Carlos. ¿Pero por qué vino precisamente cuando decidí dejar de quererlo? ¿Será que vino por María, para hablar conmigo sobre el divorcio? Esperé intencionalmente al menos medio minuto, pero no volví a escuchar los pensamientos de Carlos. Probablemente confirmé que solo podía escucharlos cuando había contacto físico. Caminé en silencio con Carlos hacia el set, cuando de repente estalló una ovación entre la multitud. Gracias, Caramela. Gracias al esposo de Caramela. Levanté la vista y vi frente a mí una larga fila de comida tipo buffet, que no solo incluía tés de burbujas y cafés de marcas reconocidas, sino también atún rojo, langosta de Boston, mero, almejas geoduck, comida china y occidental de todo tipo, e incluso cada persona tenía una bolsa de regalos. Me quedé atónita. ¿Qué estaba pasando? Carlos sonrió y dijo, de nada, solo vine a visitar a mi esposa. Si esto interfiere con el trabajo de todos, por favor no se molesten. Los gritos y vítores del equipo fueron aún más fuertes. La protagonista del drama se acercó con una taza de café para bromear conmigo, con los ojos brillantes. Caramela, ¿por qué no dijiste antes que estabas casada? Yo estaba pensando en presentarte a un novio. No sabía cómo responder, solo sonreí. Pero la sonrisa de Carlos se endureció un poco. La protagonista se dio cuenta después y añadió, ay, fui muy atrevida. Ustedes dos hacen una pareja perfecta, son tal para cual. Al final, el director hizo un gesto amplio y me dio la tarde libre. Como en un sueño, llevé a Carlos de vuelta a mi habitación del hotel. Solo entonces recuperé la compostura, frotándome los dedos inconscientemente. Después de un silencio prolongado, logré decir secamente, Carlos, ¿cuándo te vas? El rostro de Carlos se oscureció de inmediato. Cara, acabo de llegar, ¿y ya me quieres echar? Me apresuré a explicar, ahora es temporada alta de filmación, todos los hoteles cercanos están llenos. Solo me preocupaba que no tuvieras dónde quedarte. El rostro de Carlos se oscureció aún más. Somos esposos, ¿acaso no puedo quedarme contigo? Además, últimamente he estado trabajando como loco, durmiendo en la oficina, solo para liberar el próximo mes y poder acompañarte bien. No pude evitar hacer un mohín y murmurar en voz baja. Antes preferías ducharte con agua fría antes que tocarme. Tan pronto como salieron las palabras, me di cuenta de que había expresado mis pensamientos en voz alta. Me tensé instantáneamente y lo miré furiosa, avergonzada. La expresión tensa de Carlos se relajó un poco. Se acercó,
Tomó mi mano y explicó con voz profunda, Cara, ¿así que todo este tiempo me ignorabas por eso? ¿No dijiste antes que no querías que fuera muy tarde? ¿Lo olvidaste? Además, tenías ojeras tan obvias en ese momento. ¿Cómo podía continuar? No podía soportar verte así. Al escuchar los pensamientos de Carlos, mi expresión se tensó. Pero pensándolo bien, originalmente planeaba hablar claro con él antes del divorcio, así que ahora era el momento perfecto. No solté su mano, sino que entrelacé mis dedos con los suyos. Sí, así era más fácil escuchar sus pensamientos. Carlos se detuvo un momento, bajó la vista para mirar nuestras manos entrelazadas, con expresión calmada. ¿Mi esposa ya no está enojada? Ella tomó mi mano por iniciativa propia. Me gusta tanto mi esposa, me gusta tanto mi esposa, me gusta tanto mi esposa, me gusta tanto mi esposa. Mi corazón inevitablemente se aceleró un latido, pero al pensar en María, me tranquilicé de nuevo. Levanté la vista para mirar fijamente a Carlos, respiré profundamente y pregunté, ¿estás preparándote para reconciliarte con María? Las pupilas de Carlos se dilataron. ¿Qué está preguntando mi esposa? Ya ni reconozco estas palabras. ¿Cómo puede tener un malentendido tan absurdo? Su nuez de Adán se movió durante un momento, y su voz sonó ronca. Cara, recuerdo haberte dicho en segundo año que estaba soltero. Entonces, me miró, ¿cómo puedes tener este malentendido? Nunca estuve con María, y tampoco me gusta. Abrí los ojos de par en par. Si podía ser un malentendido después de que María regresara al país, ¿acaso tampoco estuvieron juntos en el instituto? Pero en el instituto María te confesó sus sentimientos y tú asentiste, después todos decían que estaban juntos, añadí. Carlos reflexionó un momento, estoy seguro de que nunca me confesó nada. Rara vez hablaba con ella por iniciativa propia. Si dices que asentí, probablemente fue solo esa vez que vino a preguntarme si yo también planeaba estudiar en el extranjero. Carlos me miró seriamente. En ese momento Miguel y los otros empezaron a bromear, y recuerdo que María explicó activamente que solo éramos amigos comunes, por eso no di explicaciones adicionales. María había dicho en ese momento con rostro tímido, no bromeen tanto, de verdad solo somos amigos comunes. Con esa actitud, cualquiera habría malinterpretado. Además, en ese tiempo María casi siempre estaba con Carlos, donde él estaba, allí estaba ella, e incluso ocasionalmente se quedaba en la mansión ancestral de la familia de Carlos. Carlos suspiró, Cara, en ese momento toda mi atención estaba en ti, realmente no tenía energía para prestar atención a otros. Capítulo 7. Saqué mi teléfono, abrí la cuenta de María y se la mostré a Carlos. ¿Y esto qué? Carlos frunció el ceño durante todo el tiempo que tardó en verla, luego buscó a María en su propia cuenta. Aparte de las selfies y fotos de paisajes que ella publicaba, todo ese contenido que yo había visto antes, sorprendentemente solo era visible desde mi cuenta. De repente lo entendí todo. Carlos me explicó, nunca le he regalado nada a María, ni he dicho esas cosas sin sentido. En cuanto a lo demás, el abuelo y ella sí tienen cierta historia. Mi explicación podría ser muy parcial, mejor que el abuelo te lo cuente. Me puse nerviosa inexplicablemente. ¿Ah? Bueno, no es para tanto. Carlos me miró fijamente a los ojos, con una luz ardiente en su mirada. Caramela, Carlos te ha querido durante 6 años, y ahora también te quiere mucho, muchísimo. Te amo, Caramela. ¿Qué se supone que debo hacer cuando descubro que la persona de la que estuve enamorada secretamente también me quiere, y además somos esposos que casi se divorcian? Yo empujé a Carlos al baño de un tirón, tartamudeando, tú ve a asearte primero. Viniste especialmente a visitarme al set, seguramente estás cansado, en fin, ve a ducharte primero. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir por la garganta. Carlos me miró alzando una ceja, con emociones en el fondo de sus ojos que no lograba descifrar, y obedientemente entró al baño. Me apoyé contra la pared, cubrí mi rostro enrojecido con ambas manos, y no pude controlar la sonrisa que se extendía por mi cara. Carlos me quiere. Carlos me quiere. Carlos me quiere. Después de sonreír tontamente durante un rato, recordé el acuerdo de divorcio en mi bolso. Como si fuera una ladrona,
miré hacia atrás y rápidamente lo saqué para destruirlo. Pero justo cuando lo había roto en 4 pedazos, escuché la voz de Carlos desde arriba, rechinando los dientes, así que el contrato del que hablaba Juan era un acuerdo de divorcio. Cariño, si no hubiera venido hoy, me lo habrías enviado y te habrías divorciado directamente. Me mordí el labio, sintiéndome culpable y sin atreverme a mirarlo. Pero Carlos sorprendentemente se consoló a sí mismo muy rápido. Cara, así que te importo tanto. Sonrió de manera descarada y arrogante, y esa sonrisa hizo que se me erizara el corazón. La mirada de Carlos se posó en la comisura de mis labios, su respiración se volvió pesada, agarró mi barbilla y sin decir palabra me besó. Esa intensa posesividad parecía querer destrozarme. Después de un largo rato, suavemente sostuvo la parte posterior de mi cabeza, guardó su dominio anterior y se volvió hacia un intercambio de respiración más gentil. Desde los labios, hasta la clavícula, y luego siguió hacia abajo. Mi respiración se volvió cada vez más agitada. Mi esposa es tan dulce. Mi cuerpo se estremeció violentamente, instintivamente empujé a Carlos hacia afuera, cubrí su boca con la cara roja. Si vas a hacerlo, hazlo, pero no digas cosas raras. Carlos, cariño, no estaba hablando. Vamos a ducharnos juntos. Dicho esto, me levantó en brazos de manera decidida y entró al baño a grandes pasos. Al entrar al área de la ducha, Carlos cuidadosamente se quitó la pulsera de la muñeca. Distraída, le eché un vistazo. Era la pulsera que le había regalado cuando fui especialmente al templo a rezar antes. Al final, cuando mi conciencia estaba borrosa, finalmente entendí que era llevar puesta la pulsera lo que me permitía escuchar los pensamientos de Carlos. En el futuro definitivamente tengo que recordar quitársela en momentos como estos, si no, realmente no lo podré soportar. Después de regresar a la ciudad, el abuelo me invitó a la mansión ancestral. Al entrar al salón de té, vi a María siguiendo al abuelo, lo cual fue un poco inesperado. La mano arrugada del abuelo me acarició la cabeza, con mirada gentil pero con disculpas. Cara, María tiene algo que decirte. Cuando termine de hablar, ven a buscarme al estudio, vamos a conversar tranquilamente. Después de que se fuera el abuelo, María se sentó frente a mí con expresión indiferente, y con voz fría fue directa al grano. Carlos no me quiere, nunca le confesé mis sentimientos, mucho menos estuvimos juntos. Todo fue mi ilusión unilateral. Levanté la vista y la miré tranquilamente, sin decir nada. Carlos ya me había contado todo esto el otro día, no entendía qué pretendía hacer ahora. María torció la comisura de la boca. El abuelo me pidió que te lo explicara claramente. Lo siento por haber causado tantos malentendidos entre tú y Carlos durante todos estos años. Lentamente comenzó a contarme sobre cómo había interferido en el pasado. A la mitad ya no quise seguir escuchando, déjalo así, como si ya me lo hubieras contado. Me levanté para irme, María se quedó atónita y continuó con dificultad. Caramela, a veces realmente te envidio. La persona que te gusta casualmente también te quiere a ti. Mientras tú estés presente, la mirada de Carlos siempre estará solo en ti. Me di vuelta y la interrumpí. María, en realidad yo también te he envidiado. Tienes una personalidad alegre, buenas notas, buenas relaciones con todos, puedes integrarte rápidamente con cualquier grupo. Sonreí despreocupadamente, pero ahora también me gusto mucho a mí misma, no hay nada malo en tener una personalidad introvertida. Cuando fui al estudio a buscar al abuelo, él estaba contemplando una fotografía ensimismado. Al verme llegar, volteó la foto para mostrármela. En la fotografía amarillenta, el abuelo vestido de militar y otro hombre de aspecto heroico estaban de pie hombro con hombro, sonriendo brillantemente. María es la nieta de mi querido amigo de muchos años y también mi salvador. La vi crecer. Los ojos del abuelo se llenaron de lágrimas. Su padre murió en el cumplimiento del deber cuando ella estaba en el instituto. Su abuelo no pudo soportar que el pelo blanco despidiera al pelo negro, y además su salud siempre había sido delicada, de repente ya no pudo más. Su madre se volvió a casar y tuvo un hijo, así que en los últimos momentos de su abuelo, me pidió que si era conveniente, la cuidara un poco, entonces tomé la decisión de transferirla a su instituto, y le pedí a Carlos que la protegiera. Cara, después arreglaré para que María vaya al extranjero, no volverá a afectar a ti y a Carlos. El abuelo me miró.
Te cuento esto no para que la perdones, sino para que perdones a este viejo nostálgico. Por su abuelo, realmente no puedo dejar de cuidarla. Capítulo 8. Carlos publicó algo en redes sociales a medianoche, y no lo vi hasta que me desperté al día siguiente. Carlos, my beloved. La imagen mostraba nuestras manos entrelazadas, y también una foto grupal del instituto. Me confundí por un momento, ¿no habíamos tomado fotos solos en el instituto? Después de mirarla fijamente durante un rato, recordé que claramente era una foto de 3 personas, yo, mi hermano y él. En la esquina habían recortado todo excepto un pedazo de la ropa de mi hermano. No pude evitar reírme, le di me gusta y seguí leyendo los comentarios. La sección de comentarios estaba especialmente animada. Miguel, fui ciego, felicito a Carlos y Cara por su felicidad. Debajo había una fila de por siempre. También estaba el comentario de Jorge, hermano, finalmente encontraste las palabras, felicidades. Mi hermano comentó, felicidades. Al ver este comentario, inexplicablemente percibí otro significado, e inmediatamente le escribí por privado. Hermano, ¿el proyecto va bien? ¿Cuándo regresas de París? Ya han pasado casi 3 meses. No me digas que fuiste a perseguir a alguien, ¿no me vas a traer una cuñada de repente? Luis, regresaré antes de tu cumpleaños. No necesitas sondearme. Supe muy temprano que Carlos estaba enamorado de ti en secreto. En ese momento no lo aprobaba, le dije directamente que en el instituto no, en la universidad veríamos. Durante los días de tu examen de ingreso universitario, Carlos también te acompañó, pero lo mantuve en el auto todo el tiempo, no quería que te molestara. En tu último examen, él tuvo que irse por un asunto urgente. En la universidad casi perdiste contacto con él, así que nunca te lo mencioné. El matrimonio arreglado fue idea de Carlos, él se acercó a papá, pero acordamos que solo contaría si tú aceptabas. También me extraña, no me di cuenta de que estabas enamorada de él en secreto, si no, no habría dejado que perdieran todos estos años en vano. Eso es todo lo que sé. Cara, también te felicito por conseguir lo que querías. Capítulo extra. Sofía consiguió un novio universitario, y después de un tiempo, me llamó angustiada. Cara, me acosté con él. Sospecho que todas las novelas que he leído durante tantos años eran falsas. Cara, ¿podrías compartir algunos consejos? ¿Posiciones? Me sentí un poco avergonzada, ¿en realidad se sentía bastante bien? Pero si le digo eso ¿no se pondrá más nerviosa? Al final tartamudeé, no. Carlos también solo conoce una posición. Hablando por teléfono con Sofía completamente roja, no me di cuenta para nada de que había un hombre afuera de la puerta que había estado escuchando durante mucho tiempo. Más tarde, después de esperar mucho tiempo y que Carlos no regresara al dormitorio, fui al estudio a buscarlo. Carlos, ¿no vas a dormir? Estaba con audífonos mirando algo en la computadora. Al escuchar mi voz, una pizca de pánico pasó rápidamente por sus ojos, y me miró, enseguida. Se quitó los audífonos, cerró la computadora y me cargó de vuelta al dormitorio. Pero a la mitad, volví a escuchar sus pensamientos. ¿Le gustará a mi esposa esta nueva posición que aprendí? Rápidamente extendí la mano para quitarle la pulsera de la muñeca. ¿Cómo se me olvidó esto otra vez? Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.